Ok, jóvenes, estamos aquí comenzando con el curso de Electrónica Industrial 2 y vamos a trabajar con este documento que tienen en el curso, donde tiene pues varios temas dentro del mismo documento. Vamos a estar discutiéndolo durante todas las próximas semanas de clase y vamos a ir tomando pues parte por parte. En esta primera semana vamos a estar trabajando con el concepto de los interruptores y de los sensores como dispositivos de entrada. Esto que se va a explicar en este video va a servir tanto para este curso de Electrónica Industrial 2 como el curso de PLC, ya que pues inicialmente pues los temas son bastante parecidos y la teoría pues prácticamente la misma. Lo que va a cambiar, pues como le he mencionado en mensajes de introducción a cada curso, es la forma en que se van a estar trabajando a nivel de laboratorios, de prácticas de laboratorio, pero en términos de la teoría, pues sí, es prácticamente la misma información. Cuando hablamos de los interruptores o los switches en inglés, son dispositivos de entrada que lo que van a hacer es, como dice aquí en el documento, van a desviar o interrumpir el flujo de corriente. En términos básicos, un interruptor lo que hace es dejar o no dejar pasar corriente a través de un área o de una parte de un circuito. Dependiendo de cómo él esté configurado, pues va a estar dejando pasar corriente o no va a estar dejando pasar corriente inicialmente, y luego cuando haya un cambio en ese interruptor, pues entonces va a ser lo contrario. Normalmente los interruptores pues van a trabajar de dos maneras, lo que se conoce como interruptores normalmente abiertos o normally open. Normalmente lo abreviamos con NO, de la sigla en inglés, normally open, o la otra opción que sería normalmente cerrado, o en inglés normally closed. Y entonces normalmente usamos NC, nuevamente abreviado de la sigla en inglés, normally closed. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo un interruptor normally open, pues inicialmente sus contactos, de acuerdo a cómo él esté configurado internamente, pero sus contactos están abiertos. Por eso dice normalmente. Cuando hablamos de normalmente es como él está de forma natural o de forma inicial funcionando. Pues cuando es normalmente abierto es que sus contactos están abiertos. Eso significa que no hay paso de corriente, por ahí no va a haber corriente porque está abierto el interruptor. Y cuando ese interruptor se activa, dependiendo nuevamente de la manera que se va a activar, ya que pues depende del tipo de interruptor, que lo vamos a ver ya mismo, pues entonces esos contactos van a cerrar. Cuando entonces por la activación, cuando hablamos de activación, es que recibe energía eléctrica, se conectó a una toma de voltaje, por ejemplo, como vamos a estar trabajando en los laboratorios, y de esa manera cuando se le aplica energía a ese interruptor, pues entonces va a cerrar, y entonces de esa manera va a haber paso de corriente. Así que un normally open inicialmente está abierto, no deja pasar corriente, y cuando él se activa o se energiza, que también vamos a estar usando mucho esa frase, se energiza, entonces cierran sus contactos y va a dejar pasar corriente. Cuando es un interruptor normally closed, pues es lo contrario. Inicialmente sus contactos van a estar cerrados, pues, originalmente están cerrados. Quiere decir que está dejando pasar corriente. Tan pronto recibe energía o tan pronto ese interruptor está energizado, va a haber directamente paso de corriente a través de él, porque sus contactos están cerrados. Y cuando entonces él se activa, inicialmente cuando entonces va a recibir el nivel de energía, originalmente están sus contactos cerrados cuando no tiene energía, quise decir anteriormente, y cuando entonces se activa, que recibe entonces la energía y se activó ese interruptor, y entonces es que sus contactos van a abrir, y al estar abierto pues no va a dejar pasar corriente. Así que esas son las dos maneras de trabajar los interruptores: normalmente abierto inicialmente, o normalmente no va a estar dejando pasar corriente, y cuando se activa o se energiza entonces deja pasar corriente.
Y el normally close al revés, inicialmente o originalmente o normalmente está cerrado, está dejando pasar corriente, y cuando se activa o se energiza, entonces no va a dejar pasar corriente. Los interruptores, pues normalmente depende de su diseño, pueden trabajar normalmente de forma mecánica o de forma automática, todo depende de su diseño, y normalmente trabajan a través de actuadores. Casi siempre los actuadores es cuando ocurre tiene algún mecanismo de funcionamiento, funcionan de forma mecánica. El actuador es el dispositivo que va a ser capaz de transformar esa energía con la que él va a funcionar. Puede ser interruptores que trabajen de forma hidráulica, a través de presión, de aire comprimido, lo que le llamamos dispositivos neumáticos, o interruptores que sean de forma eléctrica, que van a trabajar pues mediante energía eléctrica, corriente, voltaje. Y ese actuador es el que entonces se va a hacer que esos contactos abren o cierren de acuerdo a su funcionamiento interno. Estos interruptores, como mencioné inicialmente, son los que vamos a estar utilizando en este curso como dispositivos de entrada, porque son los dispositivos que van a dar comienzo o van a terminar, dependiendo de cómo lo quiera visualizar, el proceso que nosotros vayamos a hacer. Recuerden que en este curso nosotros lo que nos vamos a estar concentrando primordialmente es en ver ejemplos de control de procesos. Un control de proceso va a ser un proceso, una secuencia de pasos para hacer algo, y esa secuencia de pasos, como dice la palabra, es una secuencia, tiene que llevar un orden para poder entonces lograr mi objetivo. Prender una bombilla, prender un motor, prender una válvula. ¿Cómo yo quiero prender esa bombilla? Si la quiero prender directamente con ese interruptor, si ese interruptor me va a activar otro dispositivo, como se conocen, como vamos a ver más adelante, los famosos relay o control relay. Y a través del relay entonces se va a prender esa bombilla o ese motor. Si yo quiero que esa bombilla o ese motor prenda luego de cierto tiempo, luego de haber energizado ese interruptor, o si yo quiero activar esa bombilla o ese motor utilizando un tiempo de retraso, lo que le llamamos los time delay, depende cómo lo quieran configurar. O sea, van a haber diferentes formas de yo llevar esos procesos, y eso es lo que nosotros lo vamos a estar trabajando. Pero el primer dispositivo con el que nosotros comenzamos o terminamos el proceso, ya que pues lo mando a funcionar o lo mando a parar, o sea, comienzo o termino el proceso, pues va a ser a través de interruptores o de switches. Nosotros tenemos normalmente diferentes tipos de interruptores. Aquí en el documento tienen 8 diferentes interruptores que le coloqué, donde cada interruptor tiene su forma de ejecutarse, y algunos de ellos pues los vamos a estar viendo en el laboratorio. Vamos a estar viendo el dispositivo o el interruptor más común, es lo que le llamamos un push button, o lo que le llamamos un interruptor de botón o pulsador. Un push button es un interruptor que simplemente se activa cuando se presiona. Se presiona un botón con su dedo, con la mano de una persona, y el botón en este caso pues funciona como ese actuador, porque al presionar o al hundir o al empujar ese botón con la mano o con el dedo, pues entonces ese interruptor va a cambiar de estado. Su estado normal, si es normalmente abierto, al apretar el botón va a cerrar, y si es normalmente cerrado, al apretar el botón pues va a abrir. Y de esa manera él va a estar funcionando. El interruptor pues más sencillo con que funciona. Si es normalmente abierto, mientras esté hundido ese botón, pues los contactos van a estar cerrados, y cuando lo dejo de hundir regresa a su estado normal, que era normalmente abierto. Si al revés,
normalmente cerrado, pues ese es su estado normal. Cuando se hunde el botón, abre, y cuando se deja de hundir, pues vuelve a estar cerrado. El próximo es lo que le conocemos como un selector switch o un interruptor de selección. En este caso, estos interruptores pues normalmente vienen con algún tipo de perilla donde se rota esa perilla, se mueve de posición, y esa perilla va a funcionar entonces como el actuador, porque de acuerdo a cómo yo mueva esa perilla hacia un lado o hacia el otro, normalmente vienen moviéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces cambia el estado normal nuevamente de ese interruptor. Normalmente muchas veces trae dos movimientos, la posición o tres posiciones, la posición neutral o central, que es cuando él está en su estado normal, y si lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, pues entonces él va a cambiar su estado. Nuevamente, si es normalmente abierto, cuando lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha va a cerrar, y cuando lo vuelvo a colocar en la posición central vuelve y abre, y si fuera al revés, que fuera normalmente cerrado, pues cuando lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha abre, y cuando lo regreso a la posición central pues vuelve y cierra. El tercer interruptor es lo que le llamamos un limit switch o un interruptor limitante. Ese interruptor se activa cuando algún objeto lo presiona, porque entra en contacto con él, y él lo que tiene es un pequeño resorte. Ese resorte entonces es el que va a funcionar como el actuador, porque es el que va a hacer el cambio en los contactos del interruptor, y cuando ese objeto le da o choca contra ese resorte, pues ese resorte se mueve, y entonces pues normalmente si él es normalmente abierto, cuando el resorte se contrae, porque el objeto lo contrajo, al darle el golpe el objeto a ese resorte, cuando el resorte entonces se contrae, entonces ese interruptor pues entonces va a cerrar, y cambia su estado. Si es normalmente cerrado, pues cuando el resorte se contrae, pues entonces sus contactos internos van a abrir. Así que nuevamente el movimiento de resorte lo que va a hacer es cambiar su estado normal de normal y open, si es normalmente abierto, para que cierre, o si es normalmente cerrado, para que abra. Cuando el objeto se mueve otra vez y deja de hacer contacto con el resorte vuelve y se deja de estar, se expande. Normalmente cuando le da el objeto se contrae, y cuando deja de estar el objeto en contacto, pues nuevamente se expande el resorte y regresa a su estado normal. Próximo interruptor es lo que lo conocemos como un interruptor de nivel, o lo que le llamamos un level switch. Este tipo de interruptor normalmente funciona o se activa cuando cambia el nivel de un flujo. Normalmente esto se trabaja pues cuando se hacen procesos con algún tipo de fluido, de líquido, donde cuando ese nivel de fluido empieza quizá a subir, hace que un flotador magnético, es como una pequeña un pequeño dispositivo que él tiene, va a ser que trabaja de forma magnética, es como una boya de las que hay en el mar. Pues esa pequeña boya que él tiene, que es el flotador magnético, va a funcionar como el actuador. Esa boya o ese flotador está en cierta posición, y cuando ese fluido sube de nivel o baja de nivel, de acuerdo a cómo él esté, hay algunos que se activa cuando el nivel sube, hay otros que se activan cuando el nivel baja. Eso depende pues cómo lo esté configurado, o cómo esté diseñado el interruptor. Cuando entonces ese flotador se mueve, esa boya se mueve por el nivel, entonces es que él se puede activar, y entonces esa boya o ese flotador funciona como el actuador, porque entonces al moverse esa boya de posición, entonces cuando ocurre el cambio nuevamente del funcionamiento del interruptor, y si era normalmente abierto, pues entonces sus contactos van a cerrar, y al revés, si era normalmente cerrado, sus contactos van a abrir. Cuando el flotador vuelve y regresa, porque el nivel vuelve y cambió a su posición original, pues entonces regresa a su estado normal el interruptor. Otro interruptor que tenemos es lo que se conoce como el interruptor de presión de aire, o el air pressure switch,
que en este caso pues funciona mediante niveles de presión de aire comprimido. Esto normalmente se trabajan pues cuando se trabajan pues con controles de procesos en el área de neumática. Esto normalmente internamente él tiene lo que se conoce como un pistón, y el pistón es el que va a funcionar como actuador. Ese pistón lo que va a hacer es que internamente se va a mover, se va a contraer o se va a alargar dependiendo de nuevamente cómo esté configurado ese pistón, y nuevamente él se va a mover en una dirección o en la otra, y cuando esa presión de aire empuje o contrae a ese pistón, entonces es cuando ocurre el cambio de estado de funcionamiento del interruptor. Si el pistón estaba originalmente, su funcionamiento es que está en una X posición y la presión de aire lo hace contraerse, pues cuando el pistón se empieza a contraer y llega hasta cierta posición, entonces ese interruptor se activa, y si era normal y open, pues sus contactos van a cerrar. Si era normal y close, sus contactos van a abrir. Cuando la presión de aire se va y ese pistón regresa a su posición original, pues entonces el interruptor, sus contactos regresan a su estado normal. Otro interruptor parecido al funcionamiento, que también trabaja como un pistón como actuador, es el de temperatura. Es el mismo concepto. Internamente tiene un pistón que va a funcionar como actuador, y en ese caso él va a funcionar pero con un nivel de temperatura. Estos tres funcionan con distintos niveles. Este trabaja con nivel de fluido, pero trabaja con un flotador magnético. Estos dos trabajan con niveles de presión de aire, y este trabaja con nivel de temperatura. Él tiene un pequeño pistón interno nuevamente. Entonces esa temperatura, ese cambio en temperatura, para que él esté en su posición normal o en su estado normal a cierta temperatura. Si la temperatura aumenta o disminuye, nuevamente depende cómo él esté configurado. La mayoría de las veces trabajan cuando la temperatura aumenta, pues ese cambio en temperatura hace que ese pistón se mueva, se vaya moviendo, y al moverse en cierta dirección, entonces el interruptor va a cambiar de estado, y si nuevamente era normalmente abierto, va a cerrar, y si era normalmente cerrado, va a abrir. Cuando la temperatura vuelve y disminuye y ya no hay ese aumento en temperatura, regresa el pistón a su posición original, y entonces el interruptor regresa a su estado normal. Otro interruptor es lo que le llamamos un drum switch o un interruptor de palanca. Esto es como una palanca como en los carros estándar. Ese tipo de palanca, pues eso es parecido al concepto de un drum switch. En este caso pues es un drum switch obviamente básico de 2 direcciones, donde yo puedo trabajar con ese interruptor y tener dos direcciones, lo que normalmente trabajamos forward y reverse, o hacia adelante o hacia atrás. Y entonces esa palanca va a funcionar como el actuador. Cuando la palanca se mueve en una dirección, que en este caso la catalogan como forward, o hacia otra en dirección en reverse, pues entonces él hace que se cambie de estado ese interruptor, y entonces si estaba normalmente abierto va a cerrar, y si era normalmente cerrado va a abrir. Este interruptor normalmente se utiliza mucho cuando se quiere trabajar con un control de motores, especialmente para controlar el funcionamiento de un motor. Si yo quiero que se active en una dirección, o que esté rotando en una dirección, o que esté rotando en otra, pues yo puedo tomar un drum switch y conectarlo a un motor, y entonces con la palanca, pues de acuerdo a la combinación de conexiones que se hagan, lo puedo trabajar para que entonces el motor rote o gire hacia una dirección, o decir que está rotando en forward o que está rotando en reverse, y puedo cambiarle la dirección de rotación a un motor utilizando un drum switch. Y el último que tenemos es lo que le llamamos un interruptor de proximidad, un proximity switch. Este interruptor es prácticamente lo que se conoce como un sensor de proximidad, ya que en este caso
este dispositivo, este interruptor, trabaja cuando detecta un objeto que se encuentra cercano a él. No necesariamente tiene que ser como el limit switch, que el limit switch, el objeto tiene que hacer contacto con ese pequeño resorte para que entonces el resorte se contraiga y el interruptor cambie de estado. Aquí no. Aquí el sensor o el interruptor de proximidad no tiene que el objeto estar completamente pegado al interruptor. Es cercano. Eso pues depende nuevamente de cómo esté configurado o cómo esté diseñado el dispositivo. Hay algunos que tienen más sensitividad. La sensitividad es cuán cercano puede percibir ese objeto. Hay algunos que pues te dice el objeto tiene que estar por lo menos vamos a decir, a medio pie de distancia. Hay unos que a 5 pies de distancia lo detectan, hay otros que a 10 pies de distancia lo detectan, hay otro que tiene que ser bien cercano a tantos centímetros de distancia. Todo depende de cómo esté diseñado ese sensor o ese interruptor de proximidad, pero no tiene que tocar como tal. Tan pronto él cumpla con la sensitividad del dispositivo y puede detectar ese objeto porque está lo bastante cercano para que él lo detecte, pues entonces él va a cambiar su estado. Si era normalmente abierto, va a cerrar. Si era normalmente cerrado, va a abrir. Normalmente los sensores de proximidad vienen en 3 tipos, lo que le llamamos tipo capacitivo, tipo inductivo y tipo óptico o fotoeléctrico. Cada uno trabaja de diferentes maneras y, bien importante, cada uno detecta distintos tipos de objetos, ya que los objetos dentro del funcionamiento de estos sensores de proximidad o interruptores de proximidad depende del tipo de objeto que esté sensando o que esté detectando. En este caso depende del material. Yo puedo tener objetos metálicos de cualquier tipo de metal, pero también típicamente podemos tener objetos que no sean metálicos, por ejemplo de plástico, de goma. Y hay sensores que te pueden detectar solamente los metálicos o solamente los no metálicos, o te pueden detectar ambos. Entonces todo depende del tipo de objeto, del material del objeto que se vaya a detectar, para poder saber qué tipo de interruptor o de sensor se puede utilizar. Aquí tenemos una parte bien importante. Recuerde que cuando nosotros vayamos a trabajar con estos dispositivos, normalmente nosotros lo que vamos a hacer son unos diagramas, lo que le llamamos los famosos diagramas de escalera. Y un diagrama, igual como usted ha visto en cursos ya anteriores de electrónica, cualquier esquemático o diagrama de un circuito se basa en simbología. Los símbolos son bien importantes porque cuando usted está trabajando en algún lugar, a usted lo que le van a dar es un esquemático de un circuito, o un esquemático de un diagrama de un proceso. Y usted tiene que saber identificar a través de todos esos símbolos que hay ahí conectados y cómo ese diagrama va a funcionar. Obviamente ya eso es la parte del funcionamiento, pero por lo menos lo más básico es que usted sepa identificar las partes de ese circuito. Que usted sepa identificar si lo que tiene una fuente DC, si una fuente AC, si son resistores, si son inductores, si son condensadores, si son diodos, qué diodo es, si es un diodo normal, si es un diodo Zener, si es un transistor, si es un transistor bipolar, si es NPN, si es PNP, si es FET, si es un tiristor, qué tipo de tiristor es. Todo eso que ya usted ha visto hasta el momento en todos esos cursos, si es la parte de circuitos digitales, si es una compuerta AND, si es un OR, todo se basa en simbología. Y pues igualmente aquí tenemos estos símbolos. Estos son los símbolos para los push buttons. Este simbolito los tienen ahí. Aquí este es normally open, como ven, pues como si estuviese desconectado las dos partes del interruptor, los dos terminales, está como abierto. Pues por eso es
la representación de un normally open. El normally close, pues él está abajo, como haciendo ya la conexión, y eso significa que por ahí está pasando corriente, por aquí no está pasando corriente, y por aquí está pasando. Y cada uno es así. Este sería el símbolo del limit switch. Nuevamente, los dos terminales están desconectados, significa que por ahí no está pasando corriente. Ahora, este simbolito pues está unido entre los dos terminales, indicando que por ahí está pasando corriente. Proximity switch, lo mismo, de proximidad. Aquí está abierto, no está conectado entre los dos terminales, aquí está cerrado y nuevamente no está pasando corriente, sí está pasando corriente. El level switch, este símbolo, nuevamente aquí está desconectado, no está pasando corriente, normally open, aquí está conectado, normally close, está pasando corriente. Estos son los de temperatura, este es el símbolo, nuevamente abierto y cerrado. Estos son los de presión, pressure switch, abierto y cerrado. Este es el selector switch, como la palanquita con la posición central o neutro y un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Nuevamente aquí está desconectado los terminales, normally open, aquí estaría conectado, normally close. Y esto sería como si fuera un drum switch, es parecido al selector switch, la diferencia que pues forward y reverse las direcciones. Y nuevamente desconectado, normally open, conectado entre los terminales, normally close. Así que esos son los dispositivos de interruptores en términos de su simbología. Nosotros la mayoría del tiempo vamos a estar usando los push button, es lo más que vamos a estar utilizando. Quizás en algún momento vamos a estar utilizando limit switch, que son los otros, los de resorte, que son de los más que también utilizamos. Los pressure switch, en algún momento quizá al final del curso voy a tratar de usar para cuestión de hacer algo de neumática, si tenemos el compresor de aire disponible. Temperatura pues un poquito complicado porque pues esto habría que cambiar niveles de temperatura, un poquito difícil bajo las condiciones de un laboratorio normal. Igual level switch, habría que hacer cambios en trabajar con líquidos. Inicialmente pues vamos a practicar y ver el selector switch, el drum switch, pero de todo esto en el laboratorio por lo menos tenemos disponible para que ustedes los vean, la mayoría de ellos, y pueda ver pues físicamente cómo son ellos. Como mencioné, este último dispositivo, el interruptor de proximidad o proximity switch, también se puede catalogar como un sensor. La diferencia es que cuando yo tengo un interruptor de proximidad, como dije inicialmente, pues él trabaja de forma mecánica mediante un actuador. Si ese dispositivo debe de trabajar como a través de un actuador de forma mecánica, trabaja a través de un funcionamiento electrónico o automatizado, porque si haya un interruptor electrónico, pues entonces normalmente debe de llamarse por ejemplo, un interruptor de proximidad, se le conoce como un sensor de proximidad, porque ya entonces su funcionamiento interno es de forma automática o electrónica. Y entonces debe de llamarle actuador a cómo él actúa para funcionar, por eso le llaman actuador. Entonces le llaman transductor. Pero el transductor es lo mismo en términos generales que el actuador. Es la parte del dispositivo que va a cambiar o va a transformar ese tipo de energía. Lo único que ahora el sensor pues está funcionando de forma automatizada o de forma electrónica. Debe de ser de forma mecánica. Cualquiera de estos dispositivos, si funciona de forma electrónica, pues entonces se le puede llamar sensor de selección, un limit sensor, un level sensor, porque debe de ser de forma mecánica, pues va a ser de forma electrónica, a través de quizá de algún tipo de funcionamiento electrónico mediante campo magnético, magnetismo por inducción, de forma capacitiva o de forma electromagnética.
o un efecto fotoeléctrico, pues cualquier tipo de esos efectos puede cambiar entonces a ser de forma automática y entonces se le conoce como sensor. Basado en ese último interruptor de proximidad, ahora llamado sensor, si va a funcionar de forma electrónica, tenemos tres tipos de sensores, como mencionamos: el capacitivo, el inductivo y el óptico o fotoeléctrico. Cuando yo tengo un sensor de proximidad capacitivo, ese sensor trabaja mediante un campo eléctrico midiendo cambios en la capacitancia, que es la forma en que él almacena voltaje internamente. ¿Ve? Cuando un sensor de proximidad capacitivo está funcionando, él lo que hace es que cuando él depende del tipo de material y del tamaño del objeto y a la distancia que se encuentre ese objeto del sensor, entonces lo que ocurre es un cambio en ese almacenamiento del voltaje que él puede generar. Entonces él tiene quizá una medida, vamos a decir, de referencia, y cuando un objeto se le está acercando, pues quizá él va a empezar a generar un voltaje y lo va a empezar a almacenar, y él va a poder determinar de que mira, yo tengo un objeto que está cerca y tengo suficiente voltaje almacenado como para poder decidir, ahí hay un objeto y lo puedo detectar, y de esa manera es que él puede detectar ese objeto que está cerca de él, por ese aumento en la capacitancia, en la capacidad de almacenar voltaje. Cuando ese objeto se aleja nuevamente y ese voltaje almacenado empieza a disminuir, pues llega el momento en que ya él va a bajar por debajo de la referencia que él tenía y va a decir, ok, ya el nivel de voltaje que yo tengo almacenado es muy poco, pues ya ese objeto no lo puede detectar. Y de esa manera, cómo funciona un sensor de proximidad tipo capacitivo. Lo otro bien importante, los sensores de proximidad capacitivos pueden detectar objetos metálicos y no metálicos. Como dije, todo depende del tipo de material. Él puede detectar a ambos, aunque normalmente se utilizan para detectar los no metálicos. O sea, aunque él puede detectar metálico y no metálico, normalmente se utiliza más para la detección de los no metálicos, porque se le hace más fácil detectar cambios de voltaje cuando son objetos no metálicos. Y normalmente se utiliza más para ello, aunque podría detectar los metálicos. Normalmente se utiliza para los no metálicos. Como dije, no metálicos son un objeto que sea de plástico, de goma, de polietileno, algún material que no se catalogue como metal. Cuando hablamos de objetos metálicos, son objetos, pues obviamente, que estén catalogados como metal. Por ejemplo, de que sean de aluminio, que sean de cobre, que sean de plata, que sean de oro, ¿ves? Algún tipo de metal que pueda detectar ese objeto, pues esos son objetos metálicos. No metálicos, pues son objetos pues como polietileno, goma, plástico, que pues no, ese material no se cataloga como metal. El otro tipo de sensor es el inductivo. Es parecido en términos de que él detecta una energía que se va acumulando dentro de ese sensor, de ese dispositivo, y cuando eso va aumentando es porque un objeto se está acercando, y cuando pasa de una referencia, pues entonces el sensor puede decir, mira, sí, ahí hay un objeto, y lo puedo detectar, y puedo decir que ahí hay un objeto cerca de mí. En este caso, la diferencia es que la forma en que él detecta ese objeto es mediante almacenamiento de corriente. ¿Por qué? Porque lo que hay es un cambio de inductancia. ¿Ves? Por eso es que le llaman sensor capacitivo o sensor inductivo. Internamente, el capacitivo lo que almacena es voltaje, y depende del cambio en voltaje que esté almacenando, es si está detectando o no un objeto. En este caso, él detecta un objeto cuando hay un cambio de almacenamiento de corriente. Cuando el objeto se aleja, pues ese nivel de corriente baja y ya él no puede detectar ese objeto. Nuevamente, esa es la forma en que él internamente funciona y va a poder detectar o no detectar ese objeto. En este caso, los sensores de proximidad inductivos detectan solamente objetos metálicos.
Ellos solamente detectan objetos que sean de metal, nuevamente de oro, plata, cobre, aluminio, esos tipos de objetos. ¿Ve? Este puede detectar el capacitivo ambos, pero como dije, normalmente se utiliza para los no metálicos. Este pues siempre se va a utilizar solamente para objetos metálicos. Y el tercero es lo que le llamamos un sensor de proximidad óptico o fotoeléctrico. Es fotoeléctrico porque esa es la forma en que él funciona. Él funciona a través de unos cambios de luz. ¿Ve? Debe de ser por almacenamiento de corriente o de voltaje. En este caso, él lo que hace es que él emite, él funciona como se conoce en comunicaciones, como si fuera un pequeño radar. Él emite una señal y recibe una señal. ¿Ve? Él emite una señal, está funcionando como un emisor porque envía una señal. Él envía una pequeña señal hacia el objeto cuando está cerca. Si el objeto está lo suficientemente cerca, ese rayo de señal de luz que él envía choca con el objeto, regresa, y como regresa otra vez, ahí él funciona como un receptor porque está recibiendo esa señal. Si él vuelve y la recibe, pues entonces él puede interpretar que el objeto está lo suficientemente cerca como para poder ser detectable, porque si recibió esa señal que rebotó, que volvió y regresó, pues eso significa que el objeto está ahí cerca y lo pudo detectar. Si el objeto está muy lejos, cuando él envía esa señal, ese rayo de luz, la luz se pierde porque el objeto está muy lejano y nunca va a llegar hasta el objeto porque el objeto está muy lejos y no va a poder chocar y regresar. Como él no detecta de regreso ese rayo de luz, pues el objeto no lo está detectando, y de esa manera es que él funciona por un efecto fotoeléctrico o un efecto óptico, porque trabaja con eso, con un rayo de luz, un envío y un regreso de un rayo de luz. Y de esa manera es que él funciona. Los sensores de proximidad óptico o fotoeléctrico pueden detectar ambos tipos de objetos, tanto un objeto metálico como un objeto no metálico. O sea que tenemos los tres casos: el capacitivo, que puede detectar ambos objetos, pero típicamente se usa más para los no metálicos; el inductivo, que solamente detecta metálicos; y el fotoeléctrico o el óptico, que puede detectar ambos, metálico y no metálico. Esta es la forma en que, por ejemplo, cuando son sensores, se simbolizan el normally open o el normally close. Puede ser inductivo o capacitivo, es el mismo símbolo para la forma del sensor normally open o normally close. Es parecido a un limit switch en términos de simbología. Lo que cambia es que está dentro de como si fuera un diamante, y de esa manera, si no está conectado es un normally open, si está conectado es un normally close. Esta es la parte de este es para los fotoeléctricos. Fotoeléctrico P, photoelectric, P y la E de la sigla de la palabra photoelectric. Esta es lo que le llaman la parte de que se energiza, sea pues mediante el almacenamiento de voltaje, corriente o por lo de la luz. Es lo que hace que el sensor pueda detectar o no detectar el objeto. Y normalmente se simboliza esa parte como si fuera una bobina de ese sensor, y la parte de los contactos, que son normally open, que son dos barras separadas, y cuando son normally close son dos barras separadas pero con una línea entre medio. Estos son los contactos del dispositivo. Estos contactos, estos formatos de contacto normally open y normally close, también los podemos usar para todos estos interruptores. Muchas veces, en vez de estar dibujando cada interruptor con su correspondiente simbología, pues muchas veces una forma más fácil es dibujarlo simplemente un contacto abierto o un contacto cerrado. Más fácil, más sencillo,
Pero estos son los símbolos como tal de cada uno de esos interruptores. Pero si estamos hablando de los contactos de ellos, pues los podemos trabajar también simplemente como un contacto abierto o un contacto cerrado. Depende si es normal y open o normal y close. Así que hasta ahí tenemos esta primera parte de estos dispositivos de entrada, sean interruptores, si estamos trabajando de forma mecánica, o en el caso de los sensores, si fuera un funcionamiento electrónico o automatizado, pues esos tres tipos de sensores de proximidad, sea capacitivo, inductivo o fotoeléctrico u óptico, y estos son los dispositivos que, como mencioné, van a funcionar como dispositivos de entrada en estos controles de proceso que vamos a estar viendo más adelante en el curso.